Le doy gracias a Dios que podamos estar juntos y como en esta noche vamos a tocar un tema muy delicado que se llama el perdón, les voy a pedir a todos que por favor estén estos 35 minutos que quedan del culto sentados, sin moverse, sin molestar al de al lado, porque Dios va a producir una libertad muy fuerte. Amén. Hoy a la mañana les decía en el culto, pongan en su mente una palabra, la palabra libertad. Les voy a repetir lo mismo a ustedes, pongan en su mente una palabra, la palabra libertad. Trabajen ahora sobre esa palabra en el corazón. Es necesario que al salir de este lugar pueda producirse una libertad muy fuerte en tu interior. Vamos a trabajar con el tema perdón. El perdón es un canal de liberación. El perdón consciente, pero también inconsciente, porque a veces cuando empieza a fluir la libertad del perdón, inconscientemente produce liberación en nuestra alma, en los pensamientos que quedan paralizados, congelados en el pasado. Entonces, necesito que pongas en tu mente la palabra libertad. Te vas a encontrar con el Espíritu Santo en esta noche, porque el que tiene un trato muy especial con vos es el Espíritu, conmigo también, y Él va a producir libertad. Por eso pido una absoluta, pero absoluta, o absoluto respeto al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en una dimensión nueva. Amén. El perdón. Efesios 4, verso 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de eso, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Dónde? En Cristo. Entonces, el perdón que trae liberación, el perdón que liberta, que rompe los yugos, es un acto de obediencia. No es un acto de sentimiento, no es un acto de deseo. En un nace de la obediencia al Espíritu Santo. Necesitamos aprender a obedecer al Espíritu. Y en esa obediencia entender que no puede quedarnos una materia como esta, tan delicada, que es el perdón, a la mitad del camino. Porque venimos a la iglesia, creemos que perdonamos y que muchas cosas están ya cerradas y terminadas, y resulta que no. Porque en el fluir, en el diario andar nos damos cuenta que todavía hay emociones que fluctúan, suben y bajan, y que tienen su raíz en la falta del perdón. Esta semana me encontré con una persona, conversamos un poco sobre algunos temas de él, y hoy me dice, yo pensé que había perdonado a mi papá, y después de la palabra me di cuenta que todavía tengo algo adentro que no lo pude acomodar. Ahora bien, es imposible perdonar desde lo humano. El perdón, que es un acto de obediencia, es algo que solo entienden los cristianos
que aman y respetan a la palabra del Señor. Porque si yo no amo y respeto la palabra, perdonar es imposible. En lo humano no podés perdonar a alguien que te violó o abusó de vos. No podés perdonar a alguien que te traicionó, a alguien que te hizo una jugada mala. Vaya a saber lo que te pasó. Es imposible. Pero cuando entiendo desde la óptica bíblica, desde la perspectiva bíblica, desde lo que Dios enseña, lo que es el perdón, yo puedo dedicarme a trabajar sobre eso y ser libre. Por eso hoy quiero repetir lo que dije en el inicio, y es que se va a producir una liberación de parte del Espíritu Santo sobre tu vida, consciente e inconsciente. El Espíritu va a producir libertad. Por eso quiero invitarte a que por un momento inclines tu rostro y que le digas al Espíritu Santo que estás dispuesto en esta noche, estás dispuesta a que Él produzca la liberación. Decirle, Señor, quiero que produzcas libertad, liberación sobre mi vida. No quiero ser un esclavo de la falta del perdón, Señor. No lo quiero. Decirle, Señor, trabaja sobre mi corazón. Líbrame, Dios, de lo que no conozco, de las cosas que no están bien en mi vida. Líbrame, Señor, para que yo pueda avanzar hacia el propósito divino que tienes con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con una pregunta que es, ¿qué es el perdón? No lo voy a contestar desde el diccionario, lo voy a contestar desde lo que es el perdón para Dios con nosotros. ¿Qué es el perdón? Según Dios para nosotros. Isaías 43, 25. 2700 años hace de esto. Isaías dijo, yo, hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo, dice Dios. Y no me acordaré de tus pecados. El perdón para Dios está hablando Isaías 700 años antes de Cristo. El perdón para Dios es borrar nuestras rebeliones, todos nuestros errores, pecados, todo. Y no acordarse nunca más, dice, de nada de eso. O sea que Él agarra en forma espiritual, una goma gigante rociada con la sangre de Jesús y borra tus pecados y los míos. Y no se acuerda nunca más. Entonces cuando en el cielo Satanás quiera levantar algún argumento en el mundo espiritual, va a ir a buscar tu nombre. Cuando busque tu nombre va a entrar al archivo que dice tu nombre y se va a encontrar con que no hay argumentos. ¿Por qué? Porque mi vida lavado con el poder de la sangre de Jesús y ya no hay un pecado que actúe en mi contra como argumento, porque se han borrado todas las rebeliones. Mateo 26, 28, perspectiva de Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La noche anterior a la muerte de Jesús, con los discípulos en el aposento alto, en ese lugar, estaban cenando, les dice, vamos a participar de la cena, se acaba la Pascua, empieza un pacto nuevo. Este es mi nuevo pacto en mi sangre.
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice Jesús, lo que dijo Isaías es así: mañana muero en la cruz, la noche anterior, por eso hoy vamos a celebrar el nuevo pacto. Por eso es tan importante el domingo que viene que estés acá. Participamos de la cena del Señor juntos. Él dijo, hagan memoria de la muerte en la cruz continuamente. No se olviden de lo que hice. Por eso es tan importante el domingo que viene. Esa noche anterior, Él les dice, mañana se derrama mi sangre. Mi sangre es derramada para remisión de los pecados, para perdonar todos los pecados. Toda la humanidad tiene el acceso al perdón de Dios. Toda la humanidad tiene acceso al perdón. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús en su corazón. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, los pecados son borrados y comienza una nueva vida para nosotros. Tenemos vida eterna, pecados borrados y vida plena en la tierra. Entonces, estoy hablando del perdón desde la perspectiva de Dios. Vos ya no tenés, si aceptaste a Jesús en tu corazón, ya no tenés pecados en tu archivo que sean argumentos contra tu vida. Para Dios estás blanco, limpio. No hay nada que Satanás pueda usar en tu contra. Entonces abro un paréntesis ahora. Guarda con la fe incorrecta. Repito, guarda, cuidado con la fe incorrecta. ¿Cómo es eso? Bien. Por tu fe, la que desarrollás en tu interior, en tu imagen, en tu mente, por tu fe, así será hecho. Si tu fe dice que por todos los pecados que vos cometiste, vas a tener que pagar esta culpa, y esto, por tu fe, así va a ser hecho. Ahora, si tu fe es que todos los pecados han sido redimidos y que Dios no se acuerda de ninguno de ellos y que por aceptar a Jesús en tu corazón te entregan vida eterna y plena, si esa es tu fe, tu esperanza de vida va a ser diferente. Hay mucha gente que está encasillada en una mentalidad de castigo, de culpa, donde cree que tiene culpa y debe recibir castigo. Cuando la Biblia dice otra cosa. El Señor te perdonó y para el Señor tus pecados ya no existen más. Nuestra tarea es ser íntegros, ser intachables, agradar a Dios, obedecer sus mandamientos y todo lo que la Biblia dice se cumplirá sobre nuestras vidas. Bien, salimos de Dios, vamos ahora al escenario donde nosotros debemos trabajar con el perdón hacia otros. Ya entendemos que Dios nos perdonó. Ahora como protagonistas entramos nosotros, entras vos, entro yo. Ahora entras a ser protagonista de la historia. Ya no hay pecado que no se te haya perdonado. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué es necesario perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Bien. El apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mateo 18, 21. Y le dice, ¿hasta 7? O sea, si un tipo viene y me pide perdón una vez, 2, 3, está bien. La cuarta, lo sigo perdonando. La quinta, lo sigo perdonando. La sexta, lo perdono otra vez más. La séptima, pero hasta ahí, Señor.
¿Hasta ahí es, Señor? Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto significa que debemos perdonar en forma infinita, siempre. O sea, el que nos perdona en forma infinita, que no mira si es grande o pequeño el pecado, como nosotros medimos los pecados, porque para Él son todos iguales, Dios dice, ahora que te toca a vos, te pido que tengas el mismo sentido, el mismo pensamiento para con los demás. Que observes a las personas de la forma en que te estoy observando a vos. Acuérdense de la historia de ese rey que le perdonó millones a una persona. Esa persona encuentra a otro que le debía centavos. En vez de perdonarlo, lo oprimió por causa de la deuda. Entonces este rey, que se entera, dice, vayan y produzcanle a esa persona, tráiganlo y lo vamos a llevar a la cárcel. Produzcanle opresión. Si no perdonamos como el Señor nos perdona, dentro de un ratito lo voy a hablar bien, el mundo espiritual comienza a colocarse en contra nuestra, porque hay principios y valores espirituales que dejamos de cumplir. Si queremos que nos vaya bien, el asunto no pasa por si Dios me perdona o no. Dios te perdonó y ya no te mira ningún pecado, y olvídate de que no te anda Dios contando todos los pecados. No, no es así. No te cuenta ni uno. Pero el asunto es, hay principios espirituales que deben cumplirse en nosotros para que la bendición fluya en forma continua sobre nuestras vidas y la de los demás. Entonces, cuando yo tomo conciencia de mi pecado personal y veo cuánto me han perdonado, es cuando debo entender que tengo que perdonar siempre. Debo tener un deseo de perdonar siempre. A ver, pastor, yo no tengo deseo de perdonar. Bien, cuerpo, alma, espíritu. Alma herida, un alma herida, emociones, voluntad, sentimientos, un alma herida jamás, nunca va a poder perdonar, nunca va a desear perdonar. Pero el deseo, cuando hablo de que entendamos que hemos sido perdonados y que debemos desear perdonar, el deseo debe ser desde el Espíritu. ¿Cómo desde el Espíritu? Porque la palabra dice que debemos perdonarnos unos a otros. Entonces mi deseo debe estar conectado al Espíritu. Porque si desde el alma quiero obtener deseo, jamás el alma va a producir deseo para algo que me duele o para alguien que me hizo doler. Pero sí debo tener el deseo, razonamiento, deseo desde la razón de obedecer a la palabra de Dios, deseo desde la mente espiritual, deseo de obedecer al Espíritu Santo, que es más fuerte que el deseo que puede producir las emociones y los sentimientos. Dios te está llevando al final del año 2018 metiéndote por un camino de liberación. ¿Sabes por qué estás en esta noche en este lugar? Porque hay que trabajar con el perdón todavía. Porque no es por el suceso extraordinario malo que viviste en una etapa de tu vida. Es porque en el día a día hay roces y cosas que se suman en el corazón y que necesitamos andar con la mochila livianita. Por eso lo que pasa en el corazón hay que ir sacándolo. Y el Espíritu necesita enseñarnos a perdonar. Todos los días alguien te hace algo. Todos los días te pasa algo.
Debemos desear tener la actitud del Señor. Estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo desde la emoción, lo estaban matando. ¿Cómo lo va a decir desde la emoción? Desde el sentimiento. ¿Cómo lo va a decir desde el sentimiento? Lo estaban matando. ¿Desde dónde lo dijo? Desde el deseo de agradar al Padre en el Espíritu. Entonces tu deseo, mi deseo tiene que ser a los que todos los días un poquito o mucho te van dañando, perdonar. Perdonar. Y ahora quisiera que estés con tu mente mirando a una o dos personas nada más. Que vos sabés que te vienen golpeando, que te vienen dando, que te vienen haciendo daño. El Espíritu Santo te pide que desees perdonar. No me sale. Es un deseo del Espíritu. Un sentimiento hace una acción, o una toma de conciencia hace una acción hace a un hábito. Muchas veces queremos empezar desde la toma de conciencia, pero a veces hay que empezar desde la acción para producir un hábito. Perdono al que hoy me hizo mal. Perdono, Señor, a fulano porque tal vez no sabe ni lo que hace. Y eso va a producir un hábito, y el hábito va a producir una conciencia. Entonces no tenemos que esperar a tener conciencia plena de cosas para hacer. Hay veces que tenemos que ser obedientes y aprender a perdonar, como en esta noche la palabra nos está enseñando. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Vamos a suponer que entiendo que Dios me perdona a mí, entiendo que Dios quiere que yo perdone, pero ¿qué pasa si no perdono? Marcos 11, 25, 26. Cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lucas 6, 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y después sigue diciendo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Qué pasa cuando no perdono? El mundo espiritual se te vuelve en tu contra. Hace unos momentos les hablé de ese hombre que decidió no perdonar a quien le debía centavos, cuando a él ya le habían perdonado millones. Lo dice la Biblia. Hay una autorización espiritual para Satanás. Satanás tiene autorización para oprimir a quienes no emiten perdón. El mundo espiritual se te vuelve en tu contra. La opresión te avasalla. La oscuridad, las tinieblas te traen tristeza. Te traen toda clase de opresión. El mundo espiritual se te vuelve en contra. No se trata de lo fuerte que seamos en lo humano para decir perdono o no perdono. Se trata de entender las consecuencias del mundo espiritual. Cuando vos no podés perdonar, tu casa es oprimida. Tu casa abre puertas a dimensiones oscuras. Cuando vos no podés perdonar, la raíz de la amargura va creciendo. Se amplía la raíz y pasan años y Satanás se encargó de que no puedas disfrutar de la vida. Pero si voy a la iglesia todos los domingos, voy a la casa de bendición, estudio la Biblia, pero no podés perdonar, Satanás se encargó de que la raíz de amargura sea cada vez mayor.
Y es muy feo no poder perdonar. Por eso necesitamos cerrar este año 2018 levantando la bandera del perdón y alcanzando una gran victoria de parte de Dios para nuestras vidas. Mi papá, mi mamá, que fallecieron ya, yo vi por muchos años, pero muchos años, a mi mamá, cómo mi papá la trataba y cómo ella, aunque no lo decía, estaba continuamente alimentando una raíz de amargura en su corazón. Y yo pude ver cómo su matrimonio no logró disfrutarlo, porque la raíz de amargura, de falta de perdón, no estuvo en el tiempo correcto siendo sacado del corazón. No dejes que la raíz de amargura se guarde en tu corazón. Tenés que perdonar. De lo contrario, las cosas lindas y buenas que el Espíritu Santo tiene preparadas para vos, las vas a perder. El mundo espiritual no juega. El mundo espiritual te está mirando. Hay gente que se ofende con alguien y no le habla más por 20 años. Te estás matando solo, te estás matando sola. Hay gente que pone una pared entre medio de uno y del otro. Yo no estoy hablando de tener relaciones, vínculos perfectos con alguien que te dañó, no hablo de eso. Pero hay paredes que vos precisás levantarlas, a veces no. Y te estás matando sola. Te estás matando solo. El mundo espiritual te va a sacar toda la ventaja posible. Toda. Y se va a encargar el mundo espiritual de hacer que la grieta sea cada vez mayor, el dolor sea cada vez mayor, por pequeñas cositas que el mundo espiritual te va a meter en el corazón. Te va a destruir el corazón. Por eso es tan importante que puedas perdonar. ¿Por qué no perdonamos? Y a veces no perdonamos por orgullo, diciendo, ¿por qué me tengo que humillar perdonando a este que me hizo tal cosa? O no perdonamos porque esperamos el castigo de Dios sobre la persona. Queremos justicia sobre la persona. Cuando tenemos que entender el perdón desde otro lugar. Por un lado la persona, acá, y por un lado las acciones de la persona, acá, de este lado. Las acciones son las cosas que te producen dolor. ¿Por qué yo voy a perdonar a esa persona si todas estas acciones me producen dolor? Porque la Biblia dice que tenés que ser libre. Porque la Biblia dice que no podés vivir en esclavitud. Sí, pero este sigue siendo cada vez peor. Pero es que Dios no te pide que perdones para que la persona cambie las actitudes. Ese es el grave error de creer que tenemos que perdonar si el otro cambia. No. Si fue un degenerado, tal vez sea un degenerado peor después de que lo perdones. Pero ahí es donde tenemos que aprender a separar, a diferenciar la persona de la acción. Dios me manda a perdonar a la persona. Sí, lo perdono, pero si no cambia es un tema de la persona, no es un tema tuyo. Mantendrás una distancia, pero vos no podés obligar a que la persona cambie para perdonarlo. O sea, te perdono solamente si logro ver que cambiaste tus acciones. Te perdono
si veo que sos distinto, distinta? Que ya no haces lo que hacías ayer. No. No podés poner el perdón dentro de un formato que diga, perdono si el otro cambia. No. Perdonamos aunque el otro no cambie. ¿Por qué? Porque nosotros nos merecemos ser libres. Yo merezco la liberación del perdón. No estás haciendo una celebración y un festejo dándole a la persona un premio por lo que te hizo. No. Te estás liberando vos. Estás recibiendo lo que te mereces. Libertad. Porque si no hay libertad, no hay futuro. Si hay cuerdas que te atan, no hay futuro. Pero guarda, porque mucha gente no puede perdonar por las acciones del otro. ¿Y tus acciones? Porque ponemos la mirada en el otro. ¿Y las tuyas? ¿Y las acciones que tuviste para que el otro reaccione como reaccionó? No entremos en ese campo. Vamos a mantenernos en este otro. Necesitas perdonar. Te mereces perdonar. Te mereces terminar con la historia. Cortala. Terminala. Ponele un final. Tenés que ser libre. Deja de esperar que la persona cambie. Tal vez no cambie nunca. Pero vos tenés que perdonar. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Separando, como dije recién, la acción de la persona. ¿Cómo debemos perdonar? Entendiendo que nos merecemos la libertad de vivir sin cadenas de perdón, de falta de perdón. Y quien les habla no es que les hablo porque lo leí solo en la Biblia o lo aprendí del Señor en su palabra. No. Yo les hablo de corazón, de la experiencia, de haber creído que nunca podría perdonar. Yo tuve ese proceso en mi vida de creer que porque no iba a poder perdonar, perdía el ministerio, perdía las bendiciones de Dios. Yo no le hablo desde solo la palabra del Señor, que es lo más importante que tenemos que poner nosotros en la vida. Yo le hablo desde mis cicatrices también, pudiendo entender a la persona que no puede perdonar. Porque no estoy hablando desde una plataforma donde me considere superior a algo o a alguien. No, me pongo a la par para decirte entiendo cuando no puedes perdonar, te entiendo. Yo creo que hice hasta un máster en perdón, porque no podía, el Señor me mandó a la universidad para poder perdonar. Hasta que un día, una mañana me acuerdo, no me acuerdo qué día fue, pero fue una mañana temprano. Después de esos 2 años, el Espíritu Santo a mí me ministró. Y tal vez esto te sirva de rema, lo acabo de decir, pero como te lo cuento ahora como parte de la historia de mi vida, tal vez te sirva de un rema. Yo iba en el auto una mañana, iba con esto en la cabeza. Perdono y la persona sigue igual, perdono y cada vez peor, perdono. Y un día me ministra el Espíritu Santo. Y me ministra diciéndome por qué le daba tanto valor a las acciones de la persona. Que yo tenía que perdonar a la persona y no valorar tanto las acciones. Me entró un rema en el corazón. Un rema significa, me entró una palabra que me liberó. Entendí que tenía que dejar de mirar lo que la persona hacía.
y que tenía que perdonar. Ese día, después de 2 años, fui libre. Al otro día tuve miedo, dije, bueno, ¿y si vuelvo a lo mismo mañana? Nunca más volví a lo mismo, porque entendí que no tenía que mirar las acciones de las otras personas o de la otra persona, sino que tenía que perdonar, nada más. Llegando al final del mensaje, nos falta un tramo todavía para entrar en el final, un pedacito más. Pero te quiero decir esto, anda poniendo en tu corazón ahora y en tu mente espiritual ahora a esas personas o a esa persona que el mismo Espíritu Santo quiere que perdones. ¿Para qué? Para ganar una gran batalla en esta noche. Yo puse algunas preguntas acerca del perdón. Y yo lo primero que me pregunté y puse acá es, ¿quién debe dar el primer paso? Si vos no podés perdonar, el primer paso dalo vos. Y perdoná. Pero no vayas a perdonar diciéndole te perdono porque vos sos esto, sos esto, sos esto, sos esto. No, no. El primer paso es acá, de rodillas, delante de Dios. Señor, perdono. Porque el asunto es con Dios y con vos, primero. Hay gente que quiere solucionar todo en un día. No, no, no es así. Es un proceso, es un proceso. El primer paso es, mientras vas tomando confianza con el desafío del perdón, es en esta noche cuando llegás a tu casa, arrodillate en el living, en la cama, al costadito, donde a vos se te ocurra, pero arrodillate, séte grande ante el Señor. Y perdoná a quien tengas que perdonar. Mañana, hace lo mismo. Pasado mañana, volvé a hacer lo mismo. Y así, comenzá a tener el hábito delante de Dios. Cuando tu corazón haya estado completo, porque la presencia del Espíritu te hizo separar la acción de la persona, de la misma persona, y vos ya hayas perdonado entendiendo con conciencia que la acción no es la persona, aunque está conectada a la persona, entendiendo desde el mundo espiritual eso, cuando vos hayas perdonado ante Dios, el Espíritu de Dios te va a traer a la persona. La va a cruzar en la calle, te va a mandar un mensaje de texto, te va a ir a visitar a tu casa, te la vas a cruzar en el club, no sé. Pero cuando estés preparado, cuando estés preparada, el Espíritu te va a cruzar a la persona. Entonces, no quieras salir de acá corriendo a hacer algo que tal vez no lo tengas que hacer hoy. Ojo, otros tal vez sí van a tener que salir de acá a mandar un mensaje de texto y pedir perdón o perdonar. Otros tendrán que salir de acá porque ya es el momento, porque ya está maduro, porque cuando algo está maduro, una fruta madura se come en ese momento, no se come después, o después se pudre, o no se come antes, por eso digo el proceso de la oración, porque si es antes está verde, fea. Tal vez otros en esta noche tendrán que salir de acá, agarrar el auto e ir a la casa de alguien, 10 de la noche tocar timbre, yo no lo sé. Porque el que te dirige los pasos es el Espíritu Santo. Y Él te va a ministrar en base a tu necesidad. Él sabe si está maduro el asunto, o si todavía está verde, o si se está ya pudriendo. Él sabe todo. Entonces, lo que sí puedo decir es que va a haber sanidad. Fases o facetas de oscuridad van a desaparecer. Facetas de oscuridad por donde el enemigo se mete por la falta de perdón van a desaparecer. Relación entre padre e hijos, madre e hijos, hermanos con hermanos, matrimonios. Va a haber un momento de sanidad muy fuerte.
Jesús decía, Padre, cuando estaba en la cruz, lo dije hoy, Lucas 23:34, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay mucha gente que trabaja desde el ego, o aún vos mismo, yo mismo, y se hacen cosas desde el ego y sin darse cuenta se daña a otros. Por eso es tan importante que entendamos el perdón. Y voy a decir algo. Relaciones que de años vienen estando rotas van a ser sanadas antes del final de este año 2018. Pero no va a ser en diciembre, en el momento de la fiesta, el 24, no. Va a ser en los próximos 3 días. Relaciones que no tenían modelo para seguir, para lograr una reparación. Va a ser el Espíritu Santo. Se va a producir una restauración. Se va a meter el Espíritu. Y cuando el Espíritu se mete, no hay manera de detener la obra de Dios. Porque así como la Biblia dice, como en el vientre de una mamá no se sabe cómo empiezan a nacer, a crecer el bebito, ¿sí? No sabe cómo puede pasar todo eso, se va a meter el Espíritu en tu vida y en tu casa. Y nadie se va a dar cuenta de cómo, pero se va a empezar a sanar la casa. En tus relaciones, nadie se va a enterar de cómo, pero va a ser una obra del Espíritu que va a sanar relaciones. Cierro el mensaje, te digo esto. El otorgar y pedir perdón es un acto que debe ser motivado directamente por Dios en nuestro corazón. Yo en esta noche estoy siendo quien emite la palabra de Dios para producir en tu corazón una acción de perdón. Satanás no va a emitir una declaración de que vayas a pedir perdón o perdonar. Tu carne, menos que menos. Solo el Espíritu de Dios es el que impulsa al ser humano a perdonar y pedir perdón. Habiendo dicho todo lo que tenía que decir en esta noche, la pregunta que nos va a permitir seguir avanzando es, ¿qué vamos a hacer con esto que recibimos hoy? Lo vamos a guardar en el corazón, lo vamos a poner en la mente como parte de la información que nos puede ayudar en algún momento de la vida, o la vamos a poner en práctica. La pregunta correcta es, ¿qué vamos a hacer con lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en esta noche? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo y perdiendo relaciones y vínculos? Los mejores años se pasan. ¿Y sabes por qué te digo perdiendo relaciones y vínculos? Porque la gente a la que no podés perdonar es la gente a la que más amás. ¿Cómo? Sí, porque el que mucho amaste es la persona que ahora mucho no podés perdonar por el gran vínculo de amor que hubo. Pero vos sabés la fuerza emocional que vos vas a tener, y ahora hablo del alma. ¿Sabés las fuerzas emocionales que vas a tener si te animás a perdonar y a sanar las relaciones? Porque te está faltando un pedazo de vos. ¿O me vas a decir que esa persona que no podés perdonar, no la amaste y tuviste expectativas muy altas de una relación, un vínculo con él o con ella, que de repente se rompió?
¿Fue así o no fue así? Porque amaste mucho, hoy te está costando perdonar y tal vez el otro le cuesta perdonarte porque te amó mucho también. Entonces acá hay una cuestión de obedecer al Espíritu Santo y las relaciones serán sanadas. Te invito a poder inclinar tu rostro por un momento. Espíritu Santo de Dios, sea tu mano moviéndose. Tu manifestación, Señor, sea en esta noche sobre esta casa, sobre la iglesia. La manifestación de tu Espíritu Santo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Comience tu manifestación a producir libertad sobre los corazones, sobre las mentes. Libertad ahora en el nombre de Jesús. Venga una unción celestial que desate, que libere, que sane el corazón. Que la opresión de Satanás comience a irse ahora. Y el renuevo y la restauración de Dios entre en las vidas ahora. En el nombre de Jesús. El soplo del Espíritu sobre tu vida. El fuego del Espíritu Santo sobre tu corazón. Caen, las murallas caen. Toda cadena espiritual cae. Libre soy. Caen, las murallas caen. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que te impedía perdonar, restaurar relaciones, Dios lo está haciendo caer. Y Señor, que sea en este momento donde comiences a sanar los recuerdos. Todo recuerdo del pasado comience a ser sanado por el poderoso nombre del Señor Jesús. Toda imagen del pasado, ahora, toda opresión que entra desde el inconsciente, por imágenes de dolor, de falta de perdón. Hace un rediseño ahora en las mentes, un rediseño en el cerebro ahora. Hace un milagro del Espíritu Santo ahora. Muévete, Espíritu de Dios, en medio de nosotros. Tennos misericordia. En el nombre de Jesús. Y Señor, yo decreto en esta noche que en las próximas 72 horas va a haber una ola gigante de restauración. Ordeno del norte al sur, el este y el oeste, que haya un soplo de vida de Dios y lo que estaba muerto relacionalmente hablando, reciba vida ahora. Y se active ahora en el nombre de Jesús.
haya una total y absoluta restauración de vínculos, de relaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Tome asiento un momento más. Lo que tenga que hacer, hágalo. Lo que tenga que hacer, hágalo. Si es una acción para con la persona, hágalo. Si es comenzar con la acción en lo secreto, haga eso. Pero no se atreva a continuar caminando sin hacer nada. Porque son 72 horas donde va a haber una restauración del Espíritu Santo. Amén. Este viernes al mediodía quiero hacer un anuncio antes de que van a pasar, vamos a tener levantamiento de 2 líderes en esta noche. Este viernes al mediodía es 12 de la mañana, ¿sí? En Fadega vamos a hacer la reinauguración de la planta. Va a venir el ministro de Producción de la provincia, va a haber autoridades del gobierno, en fin, diferentes personas. Yo quisiera que ustedes, los que pueden, estén presentes. ¿Por qué? Porque tenemos una ola de cierres de empresas, problemas financieros en el país, y esto es un hecho, esto no es nada más que un hecho, esto es real. Llevamos casi 10 años que en esta ciudad no se abre una empresa. Entonces, yo soy de los que consideran que la inercia se rompe con un primer paso contrario a la inercia. La inercia viene cerrando. Por inercia, por la situación financiera del país, se vienen cerrando empresas. La inercia se quiebra con una acción contraria. ¿Bien? Esta es una acción contraria. Lo que nosotros como compromiso asumimos, como iglesia, como fundación, con esa empresa, de ir contra la inercia, es ir contra el mundo espiritual que quiere degradar al ser humano, el mundo oscuro, es ir contra un sistema financiero, es ir contra una cultura que quiere posicionarse para destruir y romper. Yo creo que así como nos pasó con la radio el 5 de noviembre, que hemos reinaugurado una radio, bien, que fue una gran bendición y es una gran bendición, a 90.7, ponga en el dial la 90.7, escuche la radio. Así como ocurrió con eso, este viernes es un viernes profético. Es un viernes profético porque es desafiar la realidad. Todo el mundo puede decir, es una locura, está mal, está todo mal, no sirve invertir en una fábrica. Humanamente tiene razón, pero vamos contra la inercia. Y entendemos que la iglesia tiene autoridad no solo en el mundo espiritual, sino que tiene autoridad en la tierra también, para poder transformar todas las cosas que no están correctas según la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no está correcto? Que nuestra ciudad siga perdiendo fuentes de trabajo. Que un sistema cultural de miedo esté con voces queriendo tomar a los ciudadanos. Vamos contra eso. ¿Bien?
para levantar la bandera del Señor y decir que comienza el rompimiento de una inercia contraria al reino y empieza un tiempo de bendición sobre la ciudad y también sobre la provincia. Amén. Amén. Así que este viernes a las 12 del mediodía, los que puedan, me gustaría mucho que estén en ese lugar y va a ser de mucha bendición. ¿Bien? Paola. Hola. Bueno, en esta noche tenemos la gran bendición de poder estar presentando 2 líderes nuevas, así que yo quería invitar a Bárbara y a Marta que puedan estar pasando. Mientras ellas vienen, vamos a ver un video.